Hacen
Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, jóvenes. Antes de comenzar la clase, ¿se escucha el audio correctamente? Sí, se escuché. Bien, gracias. Entonces, continuaremos con el ejercicio que hemos iniciado para losas de fundación. En esta primera parte, con el paso 1 y el paso 2, hemos logrado verificar que las tensiones que se producen en la zapata de fundación, perdón, en la losa de fundación, sean menores a la tensión admisible, ¿no? Debemos de verificar siempre este valor. Bien, entonces, lo siguiente sería, ustedes recordarán en zapatas aisladas, teníamos una serie de pasos que seguir, ¿verdad? Y la mayor parte de los tipos de zapatas tenían básicamente el mismo procedimiento, lo que sí cambiaban en algunas era el tema de las ecuaciones, ¿no? Que dependían del tipo de zapata, ¿no? Acá igual vamos a seguir la misma hermenéutica, ¿no? Vamos a tomar como si esto fuese una zapata bastante grande, 21 metros, si no me equivoco, 16 por 21 creo que es, ¿no? Es bastante grande, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta como si fuese una zapata bastante grande. Una vez verificadas las tensiones, recordemos en zapatas aisladas, asumíamos un H, ¿no? En función a las disposiciones de mínimas de altura efectiva, recubrimientos, entonces encontrábamos un H. Lógicamente que acá también vamos a tener esas mismas disposiciones en cuanto a recubrimiento, porque también las losas de fundación están en contacto con el suelo. Todo hormigón que esté en contacto con el suelo es recomendable que el recubrimiento sea mayor a 5 centímetros, me dice la norma boliviana. La norma americana me dice 7.5 centímetros, ¿no? Ustedes, en su criterio, pueden asumir una de las dos alternativas, ¿no? Entonces, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar a asumir H's. ¿Para qué asumíamos el H? Recuerden que en zapatas aisladas, básicamente el H dependía mucho del diseño acortante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas placas tienen que resistir básicamente acortante, ¿no? Y va a ser acortante. En este caso, para losas de fundación, vamos a tener cortante por punzonamiento y cortantes longitudinales, ¿no? Al igual que en zapatas. Entonces, lo primero que hacíamos eran cortantes por punzonamiento. Entonces, en este caso, ojo con lo siguiente, un error que he visto cometer en algunos ciclos. El análisis de punzonamiento se hace a una de las columnas. Si gustan, pueden hacerlo a todas las columnas, pero seguramente que en todas estas columnas va a existir una crítica, ¿no? Va a haber una de ellas, la más crítica, que va a resistir, que va a trabajar a punzonamiento. Va a ser el límite, básicamente, para que resista el. Y lógicamente, como es una losa de fundación maciza de sección transversal constante, por lo tanto la altura va a ser constante. Entonces yo al diseñar esa crítica, automáticamente estaría diseñando las otras, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la más crítica? Habría que hacer el análisis, ¿verdad? ¿Ustedes cuál creen que es la más crítica entre las zapatas, perdón, entre las columnas que tenemos acá? Son 12 columnas. Voy a poner todo el ejercicio en pantalla. Son 12 columnas, cada columna está cargada con un valor diferente de carga. Cada columna tiene una posición diferente con respecto a la losa de fundación. Ustedes díganme, con todo lo que ya hemos avanzado en zapatas aisladas, con los mismos criterios, ¿cuál es la columna que tiene o que es más crítica a punzonamiento? La pregunta va para ustedes, jóvenes.
Ingeniero, las medianeras, ¿Por qué? por mayor carga. Si vamos por mayor carga, tenemos la de 1400 y es la Zapata 5. También es 1400 y es bastante grande, ¿no? Ahí entre la 4 y la 5, que es una columna central, no es tanto, digamos, el hecho de la carga mayor, pero por ahí vamos. ¿Alguien más va a participar? ¿Quiere ganar puntitos? Los centrales, ingeniero. Las centrales. ¿Por qué las centrales? Y las centrales, porque o sea, resisten una mayor área en la parte de la construcción, Inge. Resisten una mayor área a la hora de construir. Ingeniero, igual las centrales porque el área de fluencia se encuentra entre la columna 5 y 8. Ahí medio que quieren, pero les está jugando una mala pasada a sus conocimientos. A ver, ¿qué más, jóvenes? O hacemos lo mismo de siempre, a llamar lista y a preguntar uno por uno. Me parece que les gustaba más cuando colocaban sus códigos en la sala de chat y ya, ¿no? Con los jóvenes, sus criterios. Hemos pasado ya todo un ciclo, 2 ciclos hablando de zapatas aisladas. Hemos hecho zapatas aisladas, medianeras. No hemos hecho esquineras, pero el análisis es similar. La única diferencia en esquineras es que tenemos, en este caso teníamos, en las centradoras teníamos, en las medianeras, perdón, teníamos que afedarnos a una columna, ¿verdad? Teníamos un T que iba a agarrar a la otra viga, perdón, a la otra columna con una viga. En las esquineras, perdón, vamos a tener 2, ¿no? O 1 también, podríamos tratar de como si fuese una medianera si tomamos en cuenta la central. Entonces, casi es el mismo criterio. Vamos a ver, analizaremos. Jóvenes, la pregunta va a la siguiente. ¿Quién va a resistir más a corte? A corte bidireccional o punzonamiento también, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Quién resiste más a corte? Quiero ver si están claros en sus conceptos de corte, porque si no los aplazo. Ya hemos llevado en el anterior ciclo el tema de corte, ¿verdad? Corte bidireccional, corte unidireccional. Ya sabemos analizar esos conceptos. Vamos a empezar a aplazar a la gente que no domine tal sentido. Vamos a empezar con nuestro buen amigo William Vargas. ¿Cuál de las columnas me resiste más a corte? Me resiste, estoy hablando, no estoy hablando de la carga, no estoy hablando quién tiene más carga, quién tiene menos carga. Estoy preguntando cuál de las columnas, en cuál de las columnas voy a tener la mayor resistencia a punzonamiento. Señor William Vargas. ¿Dónde está mi lista? Acá está. William Vargas no está presente. Agustín Orellana. Las centrales, ingeniero, debido a la excentricidad que está en la sección que hemos definido. No, nada que ver. Señores, su concepto de cortante bidireccional tiene que estar bastante claro. No solo en mi materia, jóvenes. En materias que tienen que ver con hormigón armado, tiene que estar bastante claro lo que es resistencia. Para empezar, a corte, digamos el corte clásico que ustedes conocen, en una viguita simplemente apoyada, encuentran su diagrama de cortes. Con ese diagrama de cortes, recordaban, hacían el diseño de los estribos en hormigón armado para una viguita. Tiene que estar claro ese concepto de corte y
Con ayuda de ese concepto de corte, vamos a ir al cortante bidireccional. Les decía que en fundaciones no tenemos estribos, ¿no? ¿Por qué no tenemos estribos? Es porque el hormigón resiste al corte, tiene que resistir al corte. Solo, sin armadura, ya sea el corte unidireccional o el corte bidireccional. Señores, sus conceptos de corte está mal. Cortante bidireccional, o quieren que se los vuelva a poner la diapositiva, creo que la tenía por acá. A ver si se va a la pantalla 1 o a la pantalla 2. Se fue a la pantalla 2. Se los traigo a la pantalla 1. Acá está. Cortante bidireccional. ¿Recuerdan en losas? ¿Qué decía el concepto, jóvenes? Eso tiene que estar claro. Y tiene que estar claro. Es por eso que se han aplazado, ¿no? En el anterior ciclo, porque no estaba claro esto. Porque básicamente el examen consistía en esto, señores. Creo que no lo resolví el examen con ustedes, pero básicamente el examen era hallar el cortante. Creo que lo resolví con ustedes, no recuerdo. Entonces, ¿qué me decía el cortante bidireccional? Este es el unidireccional, el bidireccional es este. ¿Qué me decía? Que ese cortante bidireccional se produce. Voy a hacerlo más grande esta pantalla para que lo tengan ustedes ahí claro. Decía que ese cortante bidireccional se va a producir en un plano que tiene esa figura, ¿verdad? Una especie de tronco piramidal, ¿no? Si lo vemos en 3 dimensiones, claro está, ¿no? En los 4 lados de la columna se va a producir este plano, ¿no? Tanto en el sentido B como en el sentido L. ¿Qué es resistencia? Resistencia es lo que este hormigón va a resistir. Actuante va a ser lo que va a actuar, ¿no? Y sabemos cuánto actúa. En cada columna tenemos su actuante. No tenemos nada que ver ahí. Ahí va a dominar, digamos, la mayor. Pero ¿quién me va a resistir más? Les estoy preguntando, ¿no? Recuerden que esta sección, si bien es esta, para hacer el análisis más sencillo, la norma me indica que yo debo hacer a una distancia de medios, siendo D esta altura útil de acá, a D medios debo hacer la sección y analizar ese perímetro. Recuerdan que teníamos una imagen en otro tipo de fundaciones. Esta acá no está porque ya hasta acá tendría que haber estado claro su análisis. Teníamos esto, ¿verdad? Este plano me representa esta línea. Este plano de acá me va a representar el plano que está ahí en el fondo, ¿verdad? El plano que se va a formar en este eje va a ser este, ¿no? Van a existir 4 planos que están resistiendo, secciones que están resistiendo al corte bidireccional porque estamos analizando en las 2 direcciones, ¿no? Por eso se llama bidireccional. Y esa cortante bidireccional me va a resistir a que no se produzca el punzonamiento, jóvenes. Ya seguramente cuando avancen ustedes losas de entrepiso, cuando hacemos el análisis de ábacos, no sé si lo han llevado, cuando hacemos el análisis de ábacos para losas armadas en 2 direcciones y con vigas chatas o vigas planas, sí o sí se necesitan ábacos. Y esos ábacos están analizados con este mismo criterio. ¿Ya? Con este mismo criterio. Entonces, es muy importante que esté claro ese concepto, jóvenes. No sé qué tipo de ingenieros van a ser si no pueden definir
el cortante bidireccional. ¿Quién de estas, o bueno, cuál de esas columnas va a tener mayor resistencia, ¿no?, a el cortante bidireccional? Con esa explicación que les he dado y les he recordado qué es el cortante bidireccional, ustedes díganme ahora acá, ¿cuál de las columnas me resiste más a cortante bidireccional? ¿En cuál de las columnas voy a tener mayor resistencia? De parte de la losa, lógicamente, ¿no? La losa es la que no tiene que sufrir el punzonamiento. La columna ya viene diseñada desde la estructura, ¿no? Eso no nos metemos con la columna, sí en la fundación. ¿Cuál de las columnas tiene mayor resistencia hacia el punzonamiento, jóvenes? Las esquineras, ingeniero. ¿Alguien más? No sé si no estoy siendo claro o no me están agarrando la idea, o no me han agarrado la idea desde el principio de la materia. Y cada clase siempre pregunto, ¿está claro? Y nunca dicen que no. Prefiero quedarme aquí en losas de fundación y no avanzar pilotes, y que sepan bien diseñar o entiendan bien lo que es cortante bidireccional, jóvenes. Entonces, que nos quedamos aquí hasta que entiendan todos. Inge, disculpe, una vez más nos puede explicar, por favor. Atentos. Cortante bidireccional. Mejor voy a colocar otra diapositiva en la que teníamos esta imagen ya, me parece más clara. Bueno, era en las primeras, básicamente. Denme un segundo, voy a dejar de compartir. En las primeras zapatas en las que explicamos a más detalle, ¿verdad? Porque ya después, conforme fuimos avanzando, ya no se explicó a detalle porque el concepto es el mismo, la única diferencia es que cambiamos de zapata y de ecuaciones, ¿no? Pero el concepto de cortante bidireccional para todos, desde una zapatita aislada, losa de fundación, losa de entrepiso con ábacos, cualquier placa que ustedes tengan y sufra punzonamiento, va a ser el mismo análisis. Y si no entienden, jóvenes, estamos totalmente perdidos, jóvenes. Acá está. Espero lo entiendan acá con esta imagen 3D que voy a poner y que la hemos visto en una zapata anterior, pero como siempre me parece que no le toman el interés a la materia. Ahí está. Voy a hacer un poco más grande. Ahí tienen ustedes, y lo voy a llevar más acá al centro. Ahí tienen ustedes lo que era punzonamiento. Decíamos que acá actúa una carga, lógicamente, estamos con un color rojo. Tenemos acá una carga PU, ¿se acuerdan? Último es para el diseño, ¿se acuerdan? Esta carga que está en la columna intenta punzar. ¿Recuerden el concepto de punzar, ¿no? Agárrense un dedo, pónganlo sobre la palma de su mano y púncenlo. Va a intentar punzar, hacer fallar en este sector, ¿ya? En todo lo que está acá de rojo. Ahí es donde hace o quiere hacer fallar nuestra plaquita. Lo hablaremos en general, no siempre zapata, una placa cualquiera. Va a intentar hacer fallar en eso. Se van a producir planos de falla, porque estos son unos planos, ¿verdad? Son unas áreas. Son unos planos. Por ahí quiere cortarse, pero el hormigón tiene una resistencia al corte, entonces lo resiste, ¿no? ¿Y cuáles son las secciones que resiste todo esto, no? Decíamos que me dice en la normativa que para un poco simplificar el cálculo, porque estos serían unos planos
que tienen una especie de paralelepípedo, ¿no? No son planos que se puedan calcular fácilmente. Entonces, para facilitar yo, al tener este ángulo igual a 45 grados, porque acá se forman 45 grados, visto en corte ya, desde cualquier punto de vista, desde acá o desde acá, tengo estos 45 grados. Para facilitar yo, y la norma me dice que yo considere a esos planos que son totalmente verticales. Y ya se asemejaría a lo que ustedes conocen, ¿verdad? Recuerdan en sus conceptitos de viga, decían que acá alguien quiere hacer que estos dos fallen por corte, ¿verdad? En su conceptito de viga. Decían, si yo tengo un cortante en este sentido, en el otro sentido, esto quiere fallar por corte, ¿no ven? Y precisamente ahí le poníamos nuestros estribos en viguitas, ¿verdad? Aquí no va a haber estribitos, aquí va a haber simplemente hormigón que tiene que resistir al corte. También en vigas tenemos el B sub C que resiste a corte y también tenemos nosotros nuestros Bs para cortante, ¿verdad? Que son 3 para cortante bidireccional, ¿recuerdan? Entonces, el hormigón es el que tiene que resistir, ¿no? El hormigón es el que tiene que resistir. Estas secciones que aquí que tenían esta forma, en la simplificación se va a volver de esta forma, ¿no? Era básicamente algo así, vista desde planta, una especie de trapecios. Sus planos eran inclinados, se complicaban. Como hemos hecho la simplificación, estas secciones se han ido acá a D medios, las que están ahí entrelineadas, se van a volver esto, ¿no? Estos van a ser los planitos que van a resistirme hacia el corte. En este caso tengo acá un planito que me resiste a corte, 2 planitos que me resisten a corte, en el otro lado tengo 3 planitos que me resisten a corte, en este otro lado voy a tener 4 planitos que resisten a corte. Por 4 lados me estoy sujetando. Pónganme que tengo 4 sujeciones, ¿no? Me sujeto de aquí, me sujeto de aquí, me sujeto de acá, con estos planos, ¿no? Y sabemos calcular ya esta resistencia, sabemos por qué están acá. Voy a bajar, sigue. Sabemos, no es esa ecuación, recuerdan que esto es lo que resiste. Esto es lo que resiste el hormigón a corte, estas 3 ecuaciones, ¿verdad? Porque tienen que ver solamente con el hormigón y con la sección que está resistiendo, que básicamente es B sub 0 por D. Donde B sub 0, recuerdan, era no otra cosa que el perímetro de la sección crítica, que básicamente tiene que ver para este caso, por ejemplo, con este perímetro, ¿verdad? Las sumas, recuerdan que era la suma de esto más esto más esto más esto. Y D era esta altura. Con eso ya estoy encontrando la sección que me resiste a corte. Entonces, básicamente con esa teoría uno ya tiene que estar bien claro, jóvenes. Si un ingeniero no domina esto, jóvenes, lamentablemente no se llama ingeniero, ¿ya? Discúlpenme así. Si alguien no entiende este concepto, que viene desde hormigón armado, para empezar, y que viene de resistencia de materiales, porque tenemos que saber que es un esfuerzo resistente y un esfuerzo actuante. Entonces, señores, no estamos para ser ingenieros, discúlpenme. Con esa idea más clara de lo que es resistencia a punzonamiento, o también llamado cortante bidireccional, vuelvo a preguntar, ¿en cuál de las columnas voy a encontrar mayor resistencia de parte del hormigón de la losa a cortante bidireccional, jóvenes? ¿Quién me va a resistir más? Las centrales porque tienen mayor sección crítica, ingeniero. Muy bien, por fin alguien. Las centrales, porque tienen mayor sección crítica. Porque tienen un B sub 0 grande.
Si se fijan acá, voy a hacer un pequeño zoom acá en las centrales. No tiene nada que ver con el zombo o con la excentricidad, no tiene nada que ver con eso. Olvídense, eso era para el análisis de lo que eran las tensiones. Ahora estamos analizando cortante, estamos en otro paso, ¿no? Las columnas centrales a D, a una distancia de, ¿dónde está mi? Tengo que cambiar, un momentito, por favor, voy a cambiar. Ya. A una distancia de, no quiere, jóvenes, enseguida. Ahora sí. A una distancia de medios, voy a tener sección crítica. Esta columna, voy a borrar un poco este de medios más arriba, lo voy a llevar. Esta columna, y voy a tratar de hacer más delgada la línea, no sé si es muy... Esta columna va a tener esta sección crítica, ¿no? Acá, 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 acá. Todo ese es, la suma de los 4 lados es B sub 0, ¿no? Estamos un poquito mal aquí con esto. B sub 0. Todo eso va a ser B sub 0, la suma de los 4 lados. Multiplicado por la profundidad, que lo vemos ahí en profundidad, no está hacia adentro, D, vamos a tener el área que resiste. Esto va a tener un B sub 0 mayor. Lógicamente ¿qué pasó conmigo? Lógicamente estas columnas medianeras también van a tener su propio B, ¿no? Su propio B sub 0. Pero su propio B sub 0, si se fijan ustedes, va a ser menor, este B sub 0, porque tiene menor distancia acá. Esto es mayor distancia. Siempre va a estar a D medios, acá también a D medios. Esto siempre va a ser menor. Y mucho menor aún el de las esquinas, ¿no? Su B sub 0 solamente es la suma de esta y esta. Aquí teníamos la suma de esta, esta y esta. Aquí tenemos la suma de 4 lados. Entonces, dependiendo de este B sub 0 es lo que me va a resistir. Por eso es que tanto me he tomado el esfuerzo de en cada zapata indicar precisamente que ese B sub 0 cambia en cada tipo de fundación. Me parece que no me han tirado bolainas en ninguno de las clases, ¿no? Entonces, con esa teoría, ahora díganme, jóvenes, solamente viendo lo que es resistencia, un rato olvídense de la carga, viendo solamente lo que es resistencia del hormigón al corte bidireccional, ustedes díganme, ¿cuál es la más crítica ahora entre esas 3 que he dibujado? La crítica ahora quiero. La esquinera, La C sub 3. La esquinera, Inge. La esquinera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que menos resiste. Lógicamente, el más crítico todos sabemos que es el más débil, ¿verdad? El más débil siempre va a ser el más crítico. Si yo hablo de resistencias, C sub 3 me va a resistir menos a corte bidireccional. Pero no podemos irnos ahí de lleno a decir que esa es la más crítica. ¿Por qué? Porque también tienen que ver ahora sí el tema de cargas. Ahora sí tenemos que ver el tema de cargas. C sub 3 resiste, para este caso, 460 kilonewtons. Y C sub 5 resiste o tiene una carga de 1800
Ingresen sus códigos jóvenes, por favor. Bien, jóvenes, retomaremos el ejercicio. Les decía que ya hemos hecho el análisis de lo que existe, ¿verdad? Recordemos que aquí tenemos dos factores importantes. Lo que existe, el hormigón, y lo que está actuando sobre esta sección. Entonces, lo que actúa sobre esa sección, recuerden que para el diseño ya tenemos que usar cargas últimas. Seguimos con el mismo criterio, no cambian las cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a las cargas últimas en cada columna, tengo acá, les decía, la columna 3, perdón, la columna 3 tiene carga de 460. La columna 5, que es la que más resistencia tiene hacia el cortante bidireccional debido a su B sub 0, es de 1860, ¿no? Si bien resiste más, pero también actúa más. Y en la zapata medianera tenemos, digamos, un intermedio entre ambas estas, una resistencia, y también tenemos una carga intermedia, ¿no? Que es más, digamos, del lado de cercano a la columna 5, ¿no? Bastante mayor en función a la columna esquinera, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer esa comparativa. No cometan el error de decir la más crítica es la que más está cargada. No. O la que menos resiste. No. Hay que hacer un análisis. Hay que evaluar. Podría ser inclusive de que la más crítica tal vez sea esta central. Porque si bien resiste más, pero también actúa más. O esta, que es un intermedio que tiene una carga grande. Entonces, habría que hacer el análisis de las tres, ¿no? Y digámosle de las tres más críticas en sí. De estas tres vamos a sacar seguramente una que es la más crítica, y eso no implica de que esa zapata siempre va a ser para todos los ejercicios que yo haga en futuro de este tipo de ejercicios, ¿no? Sino que voy a tener que hacer el análisis. Todas las estructuras son diferentes. Puede que en su momento sea sea esta o sea esta. Pero tampoco me voy a poner a analizar todas las columnas, ¿no? ¿Por qué? Porque entre las medianeras voy a tener la más cargada. Entre las 5 y la 8, bueno, son igual en este caso, ¿no? Entonces, una de ellas nomás entraría ahí. Entre las esquineras, tengo la 1, la 3, la 10 y la 12. La 1 con 400, la 3 con 460, la 12 con 460 también. Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Escogeríamos analizar la 460, ya sea la 3 o la 12. ¿No? Porque en la 10 tenemos 400 simplemente. Ya. Entonces, o esta o esta.
Vamos a irnos por esta. Entre las medianeras, tengo estas de acá. Son varias columnas, ¿no? ¿Cuál es la más cargada entre las medianeras? En el 2 tenemos 520, en el 4 tenemos 1860. Vean que aquí tenemos carga igual en estas dos de acá, no sé qué ha pasado, algo debe haber una estructura cercana simplemente que hace que cargue más acá y casi la misma carga que llega acá, ¿no? Entonces estas dos son cercanas. Entonces, me parece que esta es la más crítica, ¿no? La mayor carga tiene esta y esta. La 9 tiene menos carga. Entonces, yo voy a agarrar, y la 6 también tiene menos carga, ¿no? La 4 entre las medianeras, la 3 entre las esquineras, y la central va a ser esta que las cargas son iguales en los dos, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces hacemos ese análisis. Primero vamos por la esquinera. La esquinera tiene una carga de 460. Y vamos a ir con este paso primeramente, ¿no? Notamos acá. Estamos con el paso número 13, ¿no? Es un paso número 3. Paso 3. Tenemos que asumir un H. ¿Y dónde parto? Recuerdan que la altura mínima es 150, pero en losas de fundación difícilmente va a ser 150 o 200 mi altura en losas de fundación. Por lo general, debido a que las cargas son grandes de la estructura, las alturas están por arriba del orden de los 40 para arriba, ¿no? 40, 50, 60. Entonces empezamos nosotros con una altura de 50, pongámosle, para empezar. Entonces, si yo asumo una altura de 50 centímetros, un recubrimiento para este caso de 10 centímetros, porque recuerden que la norma me dice el mínimo, depende de mí cuánto yo le quiero dar a mi recubrimiento, ¿no? Entonces yo le voy a dar 10 centímetros a mi losa de fundación. Voy a suponer que voy a trabajar con barras de 25 milímetros, ¿eh? Porque generalmente igual al ser losas de fundación, las armaduras son bastante fuertecitas, ¿sabes? Entre 20, 25 milímetros generalmente están. Bien. Con esta idea, ¿cuánto sería D, jóvenes? Siguen colocando sus códigos. Creo que hace una hora hemos pedido los códigos, ¿no? ¿Cuánto sería el valor de D, jóvenes? Si yo tengo esos datos. 387.50 milímetros. 387.50. Gracias. Para los que están en las nubes, sería 500 menos 100 menos 25 medios, ¿verdad? De 300, disculpa señorita, se me fue de la memoria. 387.50 milímetros. Muchas gracias. La señorita ya me tuvo la gentileza de dictarme en milímetros, porque recuerden, siempre necesito yo en milímetros. Ese era el paso 3, que tenía que ver con asumir primeramente un H, ¿no? En función a ese H, yo voy a ir a mi siguiente paso, que tiene que ver con... ¿dónde está mi lápiz? Acá está. Tiene que ver con... Deme un segundo. Acá está. Y ahora sí. El paso 4, cortante bidireccional. Que esa alturita D que le di me tiene que resistir al cortante bidireccional, ¿no? Entonces,
Recordemos que para lo que resiste tengo estos valores, ¿no? Ya lo tenía aquí preparado. Estos valores me van a dar la resistencia. Estos son valores generales, ¿no? De la resistencia cortante bidireccional. No tienen por qué cambiar entre zapatas aisladas y losas de fundación. No tiene por qué cambiar. Entonces, analizamos cada uno de estos valores. Para empezar, beta tiene que ver con la relación de las columnas. No sé si le puse en el ejercicio al principio. Las columnas tienen 45 por 45 centímetros. No le puse acá. Le vamos a poner acá un costado para futuros ejercicios, ¿no? Columna, vamos a esto arriba. Columna de 45, les dije. 45 por 45 en todos los casos. ¿Ya? Para todos los casos son columnas de 45 por 45. Sí, podrían variar, ¿no? Podría haber cada columna tener su propia dimensión. No habría ningún problema en nuestro cálculo. Solo variamos este valor de beta. Entonces, beta para nuestro caso va a ser 1. Denme un segundo, ahí. Beta para nuestro caso es igual a 1. Alfa, mismo concepto, hormigón normal, 1. FC, no lo puse, pero trabajamos con el clásico 21 megapascales. D, ya tenemos, B sub 0 lo tenemos que calcular, lo vamos a dejar para el último. Alfa sub S, también lo vamos a dejar para último. Y nada más. Ya, nos quedamos con los últimos. Vamos con B sub 0 primeramente. Vamos a ir primero a analizar, y este B sub 0, den cuenta de que, como les dije, y lo entendieron, me parece, por fin, que va a depender de la columna a la que yo esté analizando. Les dije, vamos a analizar primero la columna 3. Para esa columna 3, ¿cómo yo calculo el B sub 0? Vamos a empezar con la columna 3. Vamos a verificar en la columna 3 qué está pasando. Para la columna 3, nuestro P último es igual a, vamos a ir a copiar, columna 3, P último, 460 megapascales. 460, perdón, kilonewtons, debe ser los megapascales. 460 kilonewtons. Entonces, acá nos olvidábamos, ¿no? Si bien esto es la resistencia, el cortante último bidireccional, así como en zapatas con momentos flectores en ambas direcciones, también va a ser el P último, ¿ya? Entonces, ya tenemos este valor, porque es 460 megakilonewtons. Tendría que calcular cada uno de estos, ¿no? Para cada columna. Para la columna 3, en este caso, voy a tener que mi B sub 0 es igual a ¿qué? ¿A cuánto sería B sub 0, jóvenes, de esta gráfica? Me sacan, porque aquí ya no tengo ecuaciones, ¿no? Tomando en cuenta de que acá tenemos una distancia de medios. Y en esta otra parte tenemos básicamente 45 centímetros, ¿no? Acá lo mismo. Acá tenemos de medios. Perdón, ahí es 45 centímetros. 45 centímetros. Acá es la distancia de acá a acá. Recuerden que la sección crítica es AD medios. Ahora la pregunta es, siendo B sub 0 este perímetro que me resiste al cortante bidireccional, ¿cuánto es B sub 0? Inge, ¿cuánto era la D? Por favor, ¿nos puede mostrar? Ya, si no se acuerdan la D, solo díctame en variables, ¿no?
En variables, simplemente. ¿Cuánto sería el valor de B sub 0? Luego hacemos la operación. Recuerden que este B sub 0 es básicamente la distancia de esta línea que está trazado con azul, ¿no? ¿Cuánto sería esa distancia? No es otra cosa que sumar esta distancia más esta distancia. ¿Y esta distancia de dónde la puedo obtener? Por el tema de paralelepípedos, esto es igual a esto. ¿Y esto cuánto es? 45 más D medios. Ya, entonces será 45 más D medios. Este otro, por paralelepípedos, esta distancia es igual a esta distancia. Va a ser sumados D medios más 45, ¿no? Esto más esto, básicamente es la resistencia o la sección que me va a resistir, ¿no? Teníamos 45 en un extremo más D medios. A eso le tenemos que sumar el otro lado que decía que también es 45 más D medios. Ahora sí, señores, me van a hacer la operación de, yo lo voy a llevar ya ahora a milímetros porque esto está en centímetros, ¿me ves? ¿De acuerdo? 450 milímetros más, ya tenemos este D que estaba por acá también. 387.5. 387.5 dividido entre 2 más 450 más. No se asusten cuando la columna sea rectangular, ¿no? Porque uno de estos valores va a ser diferente simplemente en la suma, ¿no? Cuando es rectangular la columna. ¿Cuánto es ese valor de B sub 0, señores? 1287.50 287,50 milímetros. Discúlpeme, la señorita que me dije, a ver. Todos me dictaron y nadie. No pude escuchar nada. Señorita me decía 1280 y... A ver, seguramente al chat me están escribiendo. 87.5 era, Inge. Punto 50. Gracias. 87.50. Estamos hablando de milímetros, ¿no? De la misma lógica, como es una zapata esquinera, voy a colocar acá el gráfico. Les estoy enseñando con chubis porque parece que ustedes no me han entendido. Nada, o les está valiendo, ¿no? Este es el caso de la zapata. Bueno, está en la otra esquina, ¿no? Imagínense que lo he volteado. Está en la otra esquina. Esta sería la zapata 3. Y lo pondré así porque no va a faltar quien me diga, no, pero eso nada no es. Algo así, ¿no? Díganme ustedes ahora, señores, con esa grafiquita, ¿cuánto va a ser su alfa sub S para esta zapata? 20 sería, Inge. Muy bien. 20. ¿En qué nos fundamentamos? Nos fundamentamos básicamente en esto que teníamos anteriormente, que ya lo perdí. ¿Dónde estás, compañero del partido? Acá está. ¿No? 20. Columna o pedestal está en la esquina de la zapata, ¿no? Entonces, en este caso pasa eso. Está en dos bordes de la
losa. Por lo tanto, voy a tener que usar alfa igual a 20, ¿no? Entonces, con esa idea yo ya puedo calcular estos valores, ¿no? Y les voy a pedir que me lo calculen, por favor, esos valores. Voy a ir reemplazando 0.75. ¿Cómo hago para reemplazar esto rápido? .75 para cortante phi, 0,17, 1 más 2 veces sobre 1, porque es cuadrada la columna, 1 hormigón normal, raíz de 21 megapascales, 1287,5, lo que resiste, multiplicado por D. D en este caso es 387.5. Verifico que esté todo en megapascales y en milímetros. Todo está bien, todo está bien. Entonces me va a dar el resultado en newtons, ¿verdad? De igual manera voy a hacer el cálculo de la segunda ecuación. Y lo voy a colocar acá. No sé si lo van a poder ver ustedes, pero mientras me calculan acá, estoy transcribiendo la segunda ecuación. Para alfa sub S hemos indicado 20 por D 387,5 dividido entre B sub 0 que hemos calculado 1287,50 más 2 y ahí ya podemos tomarnos la molestia de copiar simplemente esto. Alfa 1 raíz de 21 megapascales por B sub 0 y ustedes me van calculando por favor los valores para que avancemos lo más posible el día de hoy. Y finalmente tenemos 0.75 que es cortante de phi, 0.33 por 1 por raíz de 21 megapascales por B sub 0, 1200. Bien, lo calculo. Si se fijan ustedes, jóvenes, es bien sencillo reemplazar en las ecuaciones. Lo que resulta complicado es aplicar el conocimiento conceptual de lo que es la resistencia cortante bidireccional para este caso. Y para todos los casos, vuelvo a repetir, si no dominas la teoría, tu ejercicio está mal elaborado. Por favor, jóvenes, me dice que el cortante último que hemos indicado que es no otra cosa que P último debe ser menor que estos tres valores. ¿Cuántos salen, jóvenes? Para mi caso es 460,000. P último debe de ser menor a los tres valores que ustedes muy amablemente, seguramente en este momento, me van a dictar. Inge, la primera es de 874,500. ¿Está bien así? 74,500. 874,500. Ya. La segunda es 1,141,328. Gracias. La tercera es 565,853. ¿Está bien así? Sí, Inge, igual me sale lo mismo. Bien. Sale eso. Gracias.
Menor, sí, cumple. Menor, cumple. Menor, cumple. Entonces, esta columnita me va a cumplir con esa alturita que yo le he asignado de 50 centímetros, ¿verdad? Paso a la siguiente crítica. No cometan el error de directamente comparar acá la crítica que sería en este caso la P última de la columna. Nos iremos por la medianera. No cometan el error de decir directamente comparar esos valores con este C6, que es 1400, ¿no ven? No cometan el error. ¿Por qué? Porque en ese caso ya cambia el valor de B sub 0, y eso lo vamos a ver rápidamente. Entonces, para la columna, voy a colocar esto un poco a 100%, voy a llevar esto acá. Denme un segundo, me estoy acomodando mi pizarrita de mejor manera. Para la columna, seis, decía, ¿verdad? Si no me equivoco. Vamos a ver, la columna 6. La columna 6, perdón, entre las medianeras hemos indicado que la columna 4 era la más crítica, ¿no ve? La columna 4 tiene 1860. 1860. Entonces yo me voy a esa columna 4 y no así como había indicado esta que era 6. $1,800, ya me olvidé. 60 kilonewtons. Entonces tengo que analizar igual el B sub 0 y el alfa sub S. B sub 0. Me voy a una imagen, esa me va a ayudar mejor. Tengan en cuenta de que como es 50 por 50, todas las columnas, el B sub 0 también va a ser igual en esta como en esta otra, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar en esta. Vamos a tener acá 45, acá vamos a tener D medios. Eso es esta distancia. Lo voy a multiplicar por 2. La de acá voy a tener esto más D medios más D medios. Solamente va a ser 45 más D entonces, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora en mi pizarra. Se den cuenta que ya me estoy yendo de volada nomás porque ya les expliqué de mejor manera en el anterior ejercicio. Tenemos 450 más D medios, que son 387.5. No nos complicaremos y haremos más lo que es. 387.5 dividido entre 2. Todo esto lo vamos a multiplicar 2 veces, dijimos, ¿verdad? Porque tenemos 2 lados con esa distancia. Y tenemos un lado en el que simplemente teníamos 450, que es la columna. Le sumamos D medios más D medias, que era D. Entonces, por lo tanto, 387.50. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? Y el alfa sub S va a ser igual a 30. 30. La B sub 0 sale 2125. 2125. Y con eso voy a reemplazar acá y voy a poder obtener también que P último para esta columna debe de ser menor a estas 3. Si me ayudan, jóvenes, vamos a reemplazar 0,75. Yo reemplazo, ustedes calculan 0,17. 1 más 2, beta es siempre 1 porque es la misma columna. 1, hormigón, 21 megapascales. Lo mismo acá es donde ya empezamos a cambiar porque es 2125 por... No cambia de, sigue siendo el mismo. Acá vamos calculando, jóvenes, para que podamos concluir con esta parte el día de hoy y hacer momentos
y armaduras en la siguiente clase. Tenemos acá 30 por y finalmente voy a tener la última ecuación. De esas tres, todas tienen que cumplir que sean mayores a la carga última. Si me digan, por favor, los tres valores. Primero sale 1.443.350. Voy a tener que mover esto. Vamos a copiar primeramente el No primero. cumplen, ingeniero, ninguno. 1.000.000, ¿cuánto? Sí, 443.350. Muy bien. Me decía la señorita, ¿verdad? Que 1.443.000 va a cumplir a PEU. PEU va a ser 1.860.000, ¿no ve? Entonces, 1.400.000 no va a ser 1.000.000, esto es 1.860.000. Entonces, no va a cumplir. ¿Para qué calcular los siguientes si en esta no cumple? Recuerden que tienen que cumplir los tres. Entonces, automáticamente ya tengo que aumentar ¿cuánto? O un valor que no sé, ¿no? Lógicamente, ahora vamos a empezar a tantear. Vamos a hacer de que nuestra altura le aumentaremos 10 centímetros, vale decir 60 centímetros. Como no cumple, yo voy a asumir que mi nueva H va a ser igual a 60 centímetros o 600 milímetros. Con esa H y tomando en cuenta el recubrimiento de 100 milímetros indicábamos y además un phi igual a 25 milímetros, ¿cuánto le sale de? 487.5. Bien, con esa D vamos a volver a calcular B sub 0 y simplemente cambiamos acá esa D y van a tener un B sub 0 y nuevamente volvemos a verificar esto. Y para seguir con el ejercicio. Aquí, por favor, me lo modifican esa última D que calcularon, que es 487.5. 325 sobre 300, perdón. 2.325 milímetros. Gracias. Y alfa sub S igual no cambia nada, 30. Con eso vamos a hacer la primera, simplemente cambiando acá, todo va a ser lo mismo. Tengo que cambiar B sub 0 y D. Acá cámbiame B sub 0 y D. Esto vamos a tener que cambiar. Y esto, ¿no? Esto es 75. Y esto es 2.325. Con eso, ¿cuánto sale esa primera? Vamos con la primera. 1.986.729. Ya cumple la primera. La segunda. Ya no hagan con esto, directamente con esto, ¿no? El segundo sale 2.680.503. Cumple también en la segunda. En la tercera.
23, 25. 325 por 1.000.000. 1.285.530. Perdón, no escuché. 1.285.000. 1.200.000, que nos quedamos con eso. 1.200.000 cumple, 1.800.000 no. No cumple. ¿No? Entonces, tenemos que encontrar, volvemos a incrementar esto, pondremos a 700. Con esto tampoco cumple, ¿no? Volvemos a incrementar y ese cálculo se los dejo para mañana con altura de 700. Dejamos hasta acá. Espero que esté claro el análisis de cortante bidireccional, que con esto también hayamos un poco reforzado el tema del examen, porque el examen trataba básicamente también de hacer este mismo análisis, nada más, y verificar, simplemente era, ¿no ve? Creo que lo hicimos solucionar con ustedes, no recuerdo. Entonces, jóvenes, mañana continuamos. Vamos a analizar el cortante también en la otra que indicábamos que también podría ser crítica y vemos cuál va a ser la más crítica entre los tres para nuestro caso, ¿no? Hasta mañana, jóvenes. Bueno, hasta el lunes, perdón. Hasta mañana, Inge. Gracias. Hasta el lunes, jóvenes. Bien, ingeniero.